Amados, buenas tardes. Reciban una vez más nuestro cariñoso saludo y declaramos bendición sobre ustedes, sus familias, todos los que se encuentran reunidos, convocados por el Padre, para seguir recibiendo de su impartición. Gozamos en este día, declaramos la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros y su plenitud llenándonos y llenando nuestros hogares. Nos apercibimos para continuar hacia adelante. Un cariñoso abrazo fraternal para todos ustedes. Nos alegra saludarles, sabiendo que nos une un mismo espíritu, el amor hacia el Padre, hacia Cristo, hacia el Espíritu Santo. Y en ese vínculo de amor que nos une, no solo les saludamos, sino que nos unimos a Cristo para este tiempo, esta tarde, escuchar su voz, escuchar lo que Él quiere hablar y activar en nuestro espíritu. Así que, amados, nos goza estar nuevamente aquí con ustedes. Un abrazo en la distancia y vamos atentos a escuchar lo que el Padre ha hablado después de este tiempo de adoración, de ministración, donde el Señor ha hablado y el Señor ha traído voz, traído luz, ha traído esos sonidos que vienen de su corazón, que hemos escuchado. Así que nos unimos, amados. Les invito entonces a que nos dispongamos y oremos. Padre, a causa tuya, de tu amor, de tu gran misericordia, nos encontramos acá reunidos, expectantes, reconociendo que tú eres el que tienes palabras de vida para cada uno de nosotros, para llenarnos, Señor, tienes revelación que nos siga transformando y nos siga haciendo crecer en Cristo Jesús. Padre, tu bendición, tu manifestación sobre cada hogar, sobre cada miembro de la congregación, sobre cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias porque eres tú el que nos sumerges en tu presencia, bajo tu manto paternal, tu manto de revelación. Damos gracias porque eres tú quien nos edificas para gloria tuya, Señor. Gracias por hacer viva también en este momento tu palabra y sembrarla poderosamente en nuestro corazón. Que produzca el fruto para el cual, Señor, tú la has revelado. Te bendecimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, amados, les bendecimos y nos gozamos porque sabemos que Dios es bueno y se ha tenido una semana en la cual Él no ha dejado de manifestar su amor, su gracia y su misericordia. Bendecimos al Padre por todo lo que ha derramado en sus vidas, en sus hogares y la manera en que sigue fortaleciendo y edificando la congregación, que somos todos. Amén. Continuando con nuestro tema, estamos entrando en la era de el aceite y las lámparas. Y todo eso está hablando acerca de luz. La luz que el Señor quiere que resplandezca plenamente en nuestras vidas y a través nuestro. Entonces creo que ya el Espíritu Santo ha seguido obrando y renovado el aceite en nuestras vidas y llevándonos más hacia adelante en ese gran propósito y continuamos hacia adelante. Hoy en día entonces vamos a estar meditando en varios pasajes a lo largo del Evangelio de Mateo, así que dirijámonos y comencemos desde el capítulo 4. Desde el versículo 12 al 17 dice así: Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí él marca lo que es el ministerio del Señor Jesús: ser luz, ser la gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
y el pueblo asentado, y los asentados en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. La manera en que es introducido el ministerio del Señor Jesucristo es así: una gran luz. Luz que resplandece, no importa, es para todo lugar, dice el pueblo asentado, o sea que lo que hemos venido hablando, ¿no? se acomodó a un estilo de vida conforme a la tiniebla. Y eso, pues la tiniebla conduce a la muerte en todo sentido, espiritual, emocional, deja sin la manifestación de la vida de Dios. Y lo que se necesitaba era la luz. Entonces el ministerio del Señor Jesucristo se ha introducido de esa manera: una gran luz, la luz que trae vida, la luz que trae transformación. Y la respuesta frente a la manifestación de la luz, dice el versículo 17, es arrepentimiento. Quiere decir que la luz comienza a manifestar algo nuevo y comienza entonces a contrastar todo lo anterior, y mi decisión frente a lo que la luz está mostrando tiene que ser arrepentimiento, quiere decir cambio de mentalidad. Frente a la luz lo que nos queda es eso, cambio de mentalidad por todo lo que se está manifestando. Que nos quede eso bien claro en nuestro corazón. Así es introducido el ministerio del Señor Jesús: ser luz, una gran luz en medio de toda la tiniebla. Y habla acerca de la región. Y ¿nos quieres compartir un poquito acerca de estas características y lo que hay en torno a esta región? Sí, bueno, meditando y compartiendo con Arturo, siempre es necesario, es importante cuando uno mira, se ubica en todo el contexto. Y cuando dice que una región, esta región tenía se identificaba, tenía una identidad, y era ser un pueblo asentado en tiniebla y asentado en región y sombra de muerte. Y entonces meditábamos y meditaba también al respecto. Este lugar, si ustedes se ubican en un mapa, vemos que está en la parte norte, ¿sí? Todo lo que era esa región, cuando el Señor Jesús, todo era la región de Galilea, era la parte norte. Y tal vez ustedes recuerdan cuando ya después de Salomón, y a causa de todas esas acciones, el reino se divide. Ya en David el reino era uno solo, pero en Salomón, desde Salomón, a partir de Salomón, ya desde su hijo Roboam, se divide, y ahí se divide en dos: el reino del norte, que correspondería a 10 tribus, y el reino del sur, que era el reino de Judá, que era Judá y Benjamín. Entonces, bueno, todo ese reino del norte lo empezó a reinar Jeroboam. Y tal vez ustedes recuerdan, porque eso es muy importante, este contexto, Jeroboam, compitiendo con todo lo que era Jerusalén, empezó y levantó todo un sacerdocio que no pertenecía a la tribu de Leví, donde tenían prácticas, mezcla de prácticas paganas, y bueno, empezaron a levantar otro culto y otra adoración, y otra forma de expresar adoración. Allí, lógicamente, en la capital y toda esa zona estaba Samaria. Tal vez ustedes ya recuerdan todo cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que la mujer samaritana le dice al Señor Jesús: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros en este monte. Y bueno, así que ya había una diferenciación de todas las formas de adorar. Pero ese reino del norte estaba caracterizado por una mezcla, idolatría, y ahí es donde, en la parte del norte, es donde está toda esa declaración de quién es Cristo, Pedro. Bueno, el tema era que era un territorio muy oscuro, ¿sí? Un territorio lleno de oscuridad, de mezcla, de paganismo, donde llega el Señor Jesús, tierra de Zabulón y de Neftalí. Y a esa región donde viene toda la oscuridad, donde se mezcló aquello que como pueblo tenían de adorar solo a Dios. Y ahí es donde llega el Señor Jesús
y da esta palabra: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, esa región del norte. Y por eso era un territorio que había vivido toda esa mezcla y todo esa, digamos, esas deterioro de la forma como adoraban a Dios. Y el Señor Jesús por eso les dice: es un pueblo asentado en tiniebla, y ese pueblo es donde llega el Señor. Vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Es allí donde el Señor Jesús empieza a declarar que una luz les amanece en ese lugar. Después compartimos un poco lo que es, hacia dónde vamos en este lugar, no sé. Sí. Bueno, nuevamente entonces el Señor introduce su ministerio, una gran luz. O sea, el ministerio del Señor Jesús es manifestar luz, la luz de Dios. Él es la luz de Dios, y por eso ahí dice, en ese donde era de pronto más densa la tiniebla, porque habla acerca de el pueblo asentado en tiniebla y en región de sombra de muerte. Entonces, es la acción plena de la tiniebla. Entonces allí, al lugar de pronto más difícil en cuanto a la manifestación de la tiniebla, es donde el Señor llega para confrontar. Él es la luz verdadera. Él llega con esa manifestación. Siempre se presenta el Señor Jesús cuando comienza el Evangelio de Juan también como la luz. Entonces debemos entender bien claro eso. Él lleva ese mensaje, está la profecía, y Él se establece realmente allí. Si Él se establece allí y comienza a hacer su ministerio, entonces, pues, ¿qué quiere Él hacer? Pues a todos los que los va a llamar, tiene que llevarlos también a esta dimensión de ser luz. Están las bienaventuranzas. Ya en el capítulo 5 comienza él a estar hablando. Llegamos entonces al versículo 14 del capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ya comenzamos a ver que si el Señor Jesús establece su ministerio, siendo luz y haciendo resplandecer la luz, los que están con Él, los llamados por Él, los llamados entonces también a ser parte de la iglesia y a extender el reino, tenemos la misma característica: ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Tremendo, ¿sí? Es eso. Pero ya Él, cuando llegó, comenzó a impactar al mundo como luz. Y lo que está haciendo es de que los que estamos con Él debemos también entonces tener ese resplandor de luz. Dice versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. De tal manera que la acción del Señor Jesús, ¿cuál es? Establecernos en su luz. Y cuando Él dice alumbre vuestra luz, es la luz que Él ha depositado, la luz que Él ha encendido en cada uno de nosotros. Y lo que Él dice es: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y vamos a encontrar pues muchos desafíos de tiniebla a nuestro alrededor, pero el Señor Jesús llegó a un lugar muy denso y su luz lo confrontó todo y estableció un nuevo testimonio, guiando a la gente a arrepentimiento. Y la luz que Dios quiere que nosotros emitamos, que es la luz de Él, también debe hacer lo mismo, ¿no? Confrontar, llevar hacia adelante. Entonces el gran propósito del Señor con su iglesia es que sea luz. Él es luz, la iglesia no puede estar con un diseño diferente, ser luz en medio del mundo. Y la iglesia, pues, somos absolutamente cada uno de nosotros los que componemos la iglesia a nivel del mundo y la congregación. Estamos llamados a ser luz completamente para hacer las obras del Señor. Sí, ¿Quieres compartir algo? Sí, es que justamente cuando miramos esta parte de donde el Señor empieza su ministerio, que justamente uno dice, pues
la comenzamos en el lugar más fácil, o sea, como que permita hacer más cosas, pero no, realmente el Señor llegaba donde, como lo hemos hablado en todas las reuniones anteriores, tanto sábado como miércoles, donde se necesita la luz, o cuando se necesita la luz, y es cuando hay oscuridad. Entonces uno diría, bueno, no llegó a un lugar donde todo estaba ya como más fácil para hacer, sino justamente donde se necesitaba la luz. Y ahí es donde él dice, ¿no? Y comienza su ministerio en el territorio, no porque los demás no tuvieran oscuridad, sino en el lugar donde, como tú dices, donde era más densa la oscuridad, que estaba asentado en región de sombra de muerte. Y es ahí donde empieza a llamar a sus discípulos. Y algo que a mí me llama la atención es que el Señor Jesús siempre se identificó como, o sea, aún de cuando uno dice que la luz verdadera vino, ¿sí? Y pues y se hizo manifiesta. Pero algo muy importante es que la luz cuando se manifiesta, hay dos formas en que puede uno reaccionar. Y es, me acerco a la luz, veo la luz, me acerco a la luz y le sigo. O veo la luz, y eso lo dice en Juan 3, que es un pasaje que me gusta mucho, que vale la pena como leerlo. Dice, sí, Juan 3, versículo 19 al 21, dice así: y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, y eso es Juan 1, ¿no? La luz ha venido al mundo y llegó a un territorio de oscuridad. Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras han sido hechas en Dios. Entonces, cuando llega a un territorio como es esta región, es Galilea, pero también Galilea está ahí en esa región, está tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, esa región de sombra de muerte. Y es allí donde Él se manifiesta, y las personas tienen dos opciones, dependiendo de cómo yo quiero responder a la luz. Y aquí Juan 3 dice que hay quienes la aborrecen y no se acercan, porque si no van a ser descubiertas sus obras y quieren mantenerse en oculto. Y los otros son los que ven la luz y le siguen. Y le siguen y empiezan a manifestarse. Y lógicamente son confrontados con sus realidades. Pero lo más tremendo es que allí en esa región de Galilea, que es donde está también Neftalí, Zabulón, es donde están 11 de esos discípulos que son llamados. 11. El que era de la región de Judea, de Judá, de la parte del sur, ya no está dividido en el tiempo del Señor Jesús, ya no están divididos los reinos, ya están bajo un dominio del Imperio Romano, pero ahí es Judas es de esa región, ¿sí? de la región de Judá, de Judea, pero los otros 11 son de esa región. Y qué tremendo, que es importante ver esto, es que ellos estaban viviendo en esa región que fácilmente, como hablábamos de Moisés, los cubría una sombra de oscuridad. Pero cuando Dios los llama en una región de sombra, de oscuridad, asentada en tiniebla, Dios los llama, ellos logran ver la luz. Y los llama y ellos responden y se acercan a la luz verdadera. Y salen de esa sombra de oscuridad y empiezan a seguir al Señor, siguen la luz. Y el Señor les dice algo muy, muy tremendo, dice, y empieza a seguirlos. Ellos empiezan a seguir la luz, todos, los 11, estando en esa región asentada en tiniebla. Y el Señor, hay algo que me gusta mucho, y el Señor los llama a la luz. Él es la luz verdadera. Y no se escondieron a la luz, sino que se expusieron. Yo soy la luz del mundo, el Señor les dice. Y después lo que tú estás leyendo, dice, y vosotros sois la luz del mundo. Y después es cuando dice, mientras yo estoy en el mundo,
soy luz del mundo mientras estoy. Después, cuando se vaya, ¿qué va a pasar? Y esa es la tarea que estamos mirando y en lo que seguiremos avanzando. Mientras yo estoy, decía Juan, mientras yo estoy, soy luz del mundo. ¿Y qué pasa cuando Él se vaya? Entonces, ahí es donde empieza la tarea de sacar, de llamar a los que están bajo esa sombra en tierra de Zabulón y de Neftalí. Los saca para que le sigan a la luz verdadera, porque va a encender sus lámparas. Va a empezar a encenderlos, pero va a empezar un proceso. Porque dice, mientras yo estoy, luz soy del mundo. Y acá tenemos nuestra visión de lo que somos, pero vosotros sois. O sea, ¿qué va a pasar cuando Él se vaya? Vosotros sois la luz del mundo, pero todavía no eran luz. Hasta ahora estaban saliendo. Ese es el proceso. Bueno, al mirar los evangelios vemos todo ese proceso. Debemos entenderlo. Él es la luz que vino a resplandecer. Su ministerio es eso, manifestar luz. Y activar a los discípulos era para que fueran luz. De tal manera que cuando dice vosotros sois la luz del mundo, es el mundo necesita la luz de Dios. El mundo la necesita. Y la única manera en que Él la va a manifestar es a través de su iglesia, a través de los que son suyos. Dios no tiene, lo hemos dicho muchas veces, un plan B. El plan de Él es la iglesia. Y debemos entonces entrar en ese diseño de ser luz. El Señor Jesús entonces, cuando comienza a enseñar allí en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, dice, al ver las multitudes, subió al monte y después de sentarse se acercaron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Entonces una de las formas en que Él comenzó a sacar, a confrontar las tinieblas y echarlas fuera, es abriendo su boca y enseñando. Sus palabras son vida, sus palabras son luz. Y las enseñanzas de Él comenzaron entonces a confrontar. Dice acá, y es importante ver ese orden, ¿no? Subió al monte, se acercaron sus discípulos. Había una multitud, se acercaron sus discípulos. Los que estaban en primera fila eran los discípulos de Él. ¿Sí? Y, lógicamente, ya la gente estaba siendo atraída porque las predicaciones primeras que Él comenzaba a hacer, los milagros que Él comenzó a hacer, comenzó a irradiar la luz del reino y comenzó a atraer. Entonces Él le habló a todos, pero se centró en aquellos que tenían ese llamado de parte de Dios, y somos todos. Pero Él tiene el mensaje absolutamente para todos, pero acá Él está hablando y refiriéndose a los discípulos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Todo lo que Él estaba enseñando, todo lo que Él estaba haciendo era para activar eso. El mundo necesita la luz de Dios emitida, manifestada a través de la iglesia, a través de todos aquellos que han sido redimidos y establecidos con Él. Bueno, todo el Sermón del Monte es una gran confrontación. ¿Sí? Dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, comenzó a confrontar. Todo lo que se había quedado como estático y vivido de manera religiosa, comenzó a sacudirlo para que fuera llevado a nuevas dimensiones. Pero de una manera muy especial para aquellos que se habían acercado a Él, para ser conformados, para ser transformados y para realmente aquellos que dijeron, Señor, si somos la luz, queremos entrar en esas lámparas en medio del mundo. Dice el capítulo 7, sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Dice, oyeron estas palabras que trajeron luz, que dieron nuevas dimensiones. La gente dice quedaron asombradas de la enseñanza y encontraron la autoridad en lo que estaba viendo allí. No sé si, bueno, para muchas multitudes, como vemos, al final, ¿cierto? Simplemente gente que quedó asombrada, pero no tomaron una acción hacia adelante. Pero sí, de pronto algunos en la casa, algunos comenzaron a hacer algún tipo de cambio. Pero el Señor está acá hablando acerca de los discípulos. Un discípulo es aquel que se vuelve dependiente de su maestro para ser formado. Y los cristianos tenemos que tener en cuenta eso. Él es el que nos enseña, Él es el que nos moldea, Él es el que nos muestra el camino, el que nos lleva hacia adelante. Entonces las grandes multitudes se asombran
pero los discípulos son transformados. Los discípulos absorben para ir hacia adelante. El mundo ha oído el mensaje del Señor de diferentes maneras. Hay gente que la repite de memoria y cita la palabra, viene acá, como asombrados porque les llama la atención esa parte, pero no los interioriza para producir un cambio. El que es discípulo lo toma la luz. Su vida es confrontada y comienza a tomar decisiones. Y la tarea del Señor es: vosotros sois la luz del mundo. Los discípulos, los que Él está trayendo, los que se sienten atraídos por Él y consagran sus vidas para Él. Y Él comenzó entonces todo ese gran proceso. Para la gente, asombrados. Y los discípulos ciertamente asombrados, pero transformados. Un proceso de transformación. La palabra del Señor trae luz a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestra forma de ver las cosas, porque el mundo tiene una manera de hacer las cosas. El reino tiene su propia cultura de hacer las cosas, y los discípulos estamos llamados a beber de las palabras de Dios, el reino, todo lo que tiene que ver con el reino para enseñarnos, para transformarnos. Acuérdense, el reino de los cielos se ha acercado, y por eso arrepentidos, un cambio de mentalidad. Entonces, no solamente es asombrarnos, es producirse un cambio. El Señor habló para todos, pero solo los discípulos comenzaron a interiorizar. Y estamos con discípulos, ¿verdad? Estamos con discípulos. Su hogar, su familia, son discípulos, discípulos del Señor, discípulos del reino, para seguir creciendo en todas esas dimensiones. Y una cosa que aquí lo que tú nos estás compartiendo, y lo que veíamos en Juan 3, ¿no? La luz va a traer dos respuestas. Aún dice que la palabra es lámpara, ¿sí? Es lámpara, es luz, y va a alumbrar, como veíamos el sábado, rincones. Esta enseñanza de las bienaventuranzas no era pues como que alguien que hablaba muy bonito, ¿no? Sino cuando tú vemos ahí en Mateo 7, era como quien tiene autoridad. O sea, hay algo que está saliendo de la boca del Señor Jesús que está penetrando, y tengo dos opciones: o respondo a eso para que transforme mi vida, la luz que sale de su voz, de su palabra, mis oídos oyen y ven la luz y penetra transformando, o aborrecen la luz. Y ahí es donde tú dices, no, muchos respondieron y lo oyeron solamente como diciendo, habla muy bonito, ¿no? Como cuando se escuchan enseñanzas y pueden estar escuchando enseñanzas muy tremendas, muy poderosas, pero qué bonito. Pero no, le huyo a la luz, porque la luz pone y abre los rincones más oscuros donde hay oscuridad para que salgan. Entonces, pero los discípulos estuvieron ahí, ¿sí? Porque ese es el comienzo del ministerio. Estuvieron ahí y no le huyeron a la luz, creo que se dispusieron a que se abrieran sus rincones ocultos, escondidos, para que la luz todo lo manifiesta. Y eso es lo primero que hace el Señor cuando quiere encender lámparas. Viene como luz para ir a los rincones oscuros y que sea expuesto lo que no debe estar. Correcto. Entonces, en los capítulos 8 y 9, por ejemplo, es una manifestación de Cristo y del reino, el rey y el reino, y de la luz que tiene esa manifestación. Él enseña y él comienza a manifestar también la autoridad sobre cualquier cantidad de situaciones, enfermedades, limitaciones, los demonios, absolutamente todo el sistema de este mundo, lo que la gente está atada. Y comienza la gente a ver una luz de esperanza, ¿verdad? En Cristo hay respuesta, en Cristo hay solución. Y por eso la gente comenzaba a seguirlo, porque comenzaron a ver, ¿sí? Comenzaron a ver luz que resplandecía, la luz del reino. Hay una manera diferente de vivir, y era lo que el Señor estaba haciendo. Entonces las multitudes seguían siendo asombradas, porque comenzaron a ver milagros, pues, siguieron enseñanzas, comenzaron a ver cómo los demonios también eran reprendidos. Los discípulos, por ejemplo, vieron cómo la tormenta era calmada por la palabra del Señor Jesús, y bueno, también les asombraba. Pero ¿qué era lo que el Señor estaba haciendo? Aquellos que se alinearon, sus depósitos comenzaron a ser activados, a ser limpios
a ser llenos de toda la manifestación del Señor. Entonces, todo lo que el Señor quiere es eso, activarnos, llenar nuestros depósitos. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. La gente simplemente, pues, con una mentalidad religiosa, pues querían el milagro, querían el espectáculo y querían seguir en el asombro. Hoy en día hay mucha gente que también busca enseñanzas. Ahora en internet la gente se mete y de pronto terminan de una enseñanza y se pasan a otra. Están buscando. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de tanta búsqueda? Y debemos entender que lo que Dios quiere es llenar nuestros depósitos. Si yo soy discípulo, tengo sentido de pertenencia con una congregación, entonces yo sé que a través de esto el Señor está vertiendo y me está enriqueciendo y me está llevando realmente hacia adelante en ese sentido. Pero hay gente que tiene comezón de oír, comezón de ver y hacerle a la gente, está pasando esto de aquí y allá, y entonces mire que oí esto, mire que oí aquello, y se vuelven únicamente es eso, ¿no? Gente que le gusta oír, y son enseñanzas, no son enseñanzas maravillosas. Pero, ¿qué pasa? No trasciende. El Señor acá estaba concentrado con sus discípulos para expandirlos, para llenar sus depósitos de luz, para llenar sus depósitos de aceite, para que ellos también pudieran ser manifestadores de la luz, porque el gran propósito del Señor era vosotros sois la luz, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y se enciende para qué? Para que los demás vean. Entonces debemos entender que parte del proceso de crecimiento de la gente es que salen del asombro y que salen de la convención simplemente de oír por oír. Porque es que de pronto quieren una luz suave, porque no pueden acercarse a la luz, porque si se acercan un poquito a la luz van a ver, los depósitos, o sea, como lo hemos visto con las lámparas y las vasijas, tienen que estar vacías. Pero pues quiero llenar depósitos, pero no he sacado nada. Entonces quiero oír, y resulta que no quiero acercarme realmente a la luz para que yo quede expuesta y él pueda sacar lo que no es y la luz empiece a hacer retroceder la tiniebla. Entonces, esa es una forma muy fácil, ¿sí? Y aún esto es confrontación, porque yo solamente quiero oír, pero no quiero empezar un proceso de discipulado. Y esto es lo que tú dices, ¿no? Ellos fueron discípulos porque estaban atentos para oír, aunque fuera palabra dura, pero querían escuchar. Discipulado es como que no, y es fácil, eso es fácil. En el capítulo 9 de Mateo, dice, versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, debemos entender bien claro esto, ¿no? El otro. Y le hace ánimo, hicimos el... Ya, empezó a correr. No, pues también después de continuar. Pero no.
podemos cerrar. Bueno, hermanos, continuamos un pequeño corte. Estamos en Mateo 35. Jesús recorría todas las ciudades enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el Señor está manifestando la luz que Él le da y lo que es la luz del reino. Una manera diferente de vivir, una manera diferente de experimentar la vida. Él está allí. Pero fíjense lo que dice en el versículo 30. La gente estaba viendo todo eso. El versículo 36 dice: viendo las multitudes, fue movido a compasión por ellas, porque eran como ovejas esquilmadas y dispersas que no tienen pastor. Entonces, era eso. Necesitaban, ¿qué? Un pastor, necesitaban luz, que les enseñara, ir hacia adelante, a tener las riquezas del reino, a tener las riquezas de la luz, a vivir unas vidas completamente diferentes. Y dijo entonces a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué era lo que se necesitaba? Obreros en la mies, lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Era él hasta este momento. Él estaba allí, pero estaba caminando con sus discípulos. Y los depósitos de los discípulos estaban entonces siendo enriquecidos con la manifestación de Cristo, con todo lo que estaba pasando. Y ellos no solamente estaban siendo asombrados, sino transformados, ¿sí? Y posicionados en un nuevo nivel. Y por eso llegó el capítulo 10. Después de esa vivencia del Señor, dice que vio las multitudes, dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, dice: rogad al Señor de la mies que envíe. El asunto es orar para que cada vez más gente entre en el diseño de ser lámpara, se encienda. Nosotros como cristianos, el llamado es a nuestro alrededor. Hay mucha mies, hay mucho que hacer, hay mucha tiniebla que confrontar por medio de la luz. Y el Señor dice: roguemos para que aparezcan más y más que estén dispuestos a que la luz los transforme y a hacer luz para los demás. Amén. Por eso el capítulo 10 comienza después, dice, de llamar a sus 12 discípulos. En otro evangelio dice que pasó la noche orando para llamarlos, ¿no? Y se los llamó, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y continúa diciendo en el versículo 7: y yendo a proclamar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Era lo que él estaba haciendo entonces ya. Había trabajado con sus discípulos. Había, tal vez sin ellos darse cuenta, pero los estaba preparando para esto. Después dice: la mies es mucho, el trabajo es mucho, se necesita que haya más personas haciendo lo que él estaba haciendo, resplandeciendo, con la luz de él, resplandeciendo, manifestando el reino. Y por eso se dice: llamó a sus discípulos, ¿sí? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, sanar toda enfermedad, toda dolencia. Versículo 7 les dice: yendo, proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, parte de la luz es manifestar a Cristo, que es la luz verdadera, y manifestar el reino. Dice: de gracia recibiste, da de gracia. Entonces, el Señor lo que hace es llenar los depósitos para que se activen y manifiesten luz, manifiesten el reino. Y es lo que el Señor sigue haciendo. Y en este momento es importante tener en cuenta eso. Entre más vemos al Señor, entre más oímos su palabra, nuestra vida sigue siendo transformada, nuestros depósitos son llenos. ¿Para qué? Manifestarlo a Él y manifestar el reino. De gracia recibisteis, da de gracia.
Y es eso. Estamos en medio de un mundo lleno en tinieblas. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esa palabra sigue siendo vigente también para hoy. Hay densas tinieblas en todo lo que se manifiesta, donde usted allí de pronto en el hogar puede haber, y hay que confrontarlas, en la familia extensa, en el vecindario, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, por donde vayamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vivir, manifestar a Cristo. Diferentes maneras de manifestar a Cristo, nuestras conductas, nuestras acciones. Poner de manifiesto que hay una forma diferente de manifestar el reino de los cielos. De gracia recibisteis, da de gracia. Y lo que el Señor nos está llamando. Fuiste activado como luz, da la luz, manifiesta la luz. Y el Señor lo dijo, vosotros sois la luz, y todo este proceso es para ir encendiendo. Estamos viendo el proceso de los discípulos. Pero ¿cuánto llevamos cada uno como cristiano? ¿Cuánto tiempo? Es un proceso en el cual el Señor también ha estado transformándonos para ser luz y manifestemos, para que demos de gracia. Manifestemos el reino. Ser luz implica tomar autoridad absolutamente sobre todo. La tiniebla, la gente está confundida, no sabe qué hacer. La luz viene y trae la manifestación de la autoridad, de las respuestas del reino, respuestas del cielo. Y tenemos esa autoridad. Él nos ha dado esa autoridad para manifestar el reino. Y eso es lo que establece también luz. La luz que está comunicando, hay una manera diferente de encarar las cosas, una manera diferente de vivir. Hay un rey que realmente gobierna con poder sobre los cielos y sobre la tierra. Y fue parte de lo que era el proceso del Señor con sus discípulos, ¿no? Encender las lámparas. Entonces ya la gente no solamente veía al Señor Jesucristo hacerlo, sino que la gente veía también a los discípulos del Señor hacer lo mismo. ¿Sí? Hacer lo mismo. Lo veían. Entonces ya las lámparas estaban encendidas para ver que otros hacían lo que Jesús hacía. Y hoy en día sigue siendo también esa necesidad. Él es la luz, pero se manifiesta a través de los discípulos. Cuando les decían, no, ya no estoy en el mundo. ¿Sí? Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él lo hizo. Pero se fue. ¿Cuál fue el propósito? Que las luces que él había encendido, las lámparas, resplandecieran en luz. Y la dinámica continúa hasta el día de hoy. Desde el momento del ministerio del Señor Jesús hasta el día de hoy, esa dinámica sigue. ¿Sí? Él quiere seguir repartiendo su autoridad, ungiendo la vida de los cristianos para que podamos vivir en estas dimensiones de ser luz. Ahora, una cosa que me parece tan bonito es cuando el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. Acaba de llamar y de, bueno, como después de haber estado orando y el Padre le llama y le identifica cuáles son, y él los llama. Y ya sabemos de cuál era el territorio donde se concentró para buscar, que no eran personas, no eran ni entrenados en la ley, no eran, eran personas comunes y corrientes. No eran de los sacerdotes, no eran de los fariseos, no era de ninguna clase por ahí especial religiosa, eran personas comunes y corrientes, les decía. Pero es muy bonito cuando él viene y les dice, el reino de los cielos se ha acercado, y empieza a llamarlos, cada uno en condiciones tan diferentes. De pronto algunos ocupados como los pescadores de su provisión, ¿sí? de resolver tener respuestas para la provisión de su casa, y de cómo, pues, lógicamente, sacar pescados para vender. Era su forma de vida, concentrados exactamente en ellos mismos. De pronto, habían otros que estaban, como Mateo, como ocupados simplemente en mirar, en sacar ganancias a través de esa acción de tomar del pueblo, de los impuestos. Pero también había un celote. Y ustedes saben que los celotes eran los
los que reclamaban justicia. Puede que los otros veían acciones injustas del Imperio Romano, que estaban metidos en medio de un imperio, de un gobierno injusto. Y dentro de todo eso había uno que era como que el que protestaba, el que se levantaba su voz. Pero entonces cuando les dice, y cuando tú dices, les empezó a mostrar una manera diferente para responder a las necesidades. El Señor les prendió la luz cuando los hizo mirar a las multitudes y decir, oren al Señor de la mies, oren, porque aquí hay un dueño de toda esta mies, de todo esto, oren, y empiezan a llamarlos porque los va a preparar para enviarlos, va a encender sus lámparas y les empieza a mostrar dónde toca la oscuridad, ¿sí? Una persona donde hay una situación de enfermedad. Esa atmósfera de enfermedad es una atmósfera donde hay temor, donde hay angustia, donde hay preocupación, donde puede estar muy cerca la muerte. Entonces les dice, el reino de los cielos se ha acercado y tiene todo lo que se puede dar a ese territorio donde está un enfermo. Vayan y sean luz. Les dice, vayan, aún, por ejemplo, les dice resucitan muertos. Esto realmente es algo donde dice, la luz vence la tiniebla, donde la región de sombra de muerte. Limpiar leprosos. Yo creo que mirar la condición de un leproso, y ustedes saben todo lo que era en ese contexto. Un leproso era alguien abandonado, alguien separado, que no podía tener una manifestación de amor, de contacto, de un abrazo. Vayan y limpien y sanen. Y no solamente era así, se sano, sino vayan y comuniquen a una persona que ha sufrido un abandono aún emocional. Echar fuera demonios. Los demonios es todo lo que ha salido de las regiones de oscuridad y han tocado la vida de los hombres. Entonces, es tremendo cuando se enciende la luz y les dice, pero es del reino de los cielos, miren de dónde es la fuente. Y ahora vayan y cuando la luz se manifiesta, va a tocar todo aquello que la tiniebla haya puesto oscuridad y empiecen a encender esas luces. Correcto. Entonces, cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, que Él quería manifestar la luz de Él, manifestar la luz del reino, todo ese tiempo también estaba trabajando con los discípulos. Todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba enseñando. Y cada palabra que Él estaba transmitiendo, pues los discípulos la estaban incorporando y la estaban haciendo vida para ellos. Y eso era lo que realmente iba a hacer, a transformarlos y mantenerlos en la dimensión de los propósitos de Dios. Dios trabaja con cada uno para cumplir ese diseño. Y bueno, los discípulos fueron llamados, tenían ese diseño que tenemos todos también, ¿no? Ser luz. Ser luz. Acuérdense que, bueno, ser luz sí tiene las dimensiones en las cuales Dios quiere que estemos impactando. Pero es para todos ser luz. Y a medida que ellos iban avanzando, pues iban entendiendo cada vez más características que tenían que estar en sus vidas para que sus depósitos eran llenos y pudieran entonces comenzar a manifestar más y más esa dimensión de luz. Entonces, en el capítulo 13 de Mateo, Él está enseñando a la multitud, pero acuérdense, la multitud se asombra, pero los discípulos es para ser transformados. Y dice en el versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró escondido y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca de buenas perlas y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué entendían los discípulos allí? Es necesario todo por Cristo. Él es el tesoro escondido, Él es la perla de gran precio. A medida que avanzamos en la vida cristiana, debemos entender que no podemos hacer mezclas. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Y a medida que vamos avanzando, la luz viene y resplandece, pues me hace ver, la luz que Él deposita en mi vida me hace comprender lo vano, lo sin valor que es
las cosas que hay en el mundo, lo que está en el mundo, el estilo de vida que hay conforme al mundo. Y me hace ver que el reino, a Cristo y el reino, porque dice el reino de los cielos es semejante. Semejante dice ¿a qué? A que cuando yo encuentro el tesoro, estoy dispuesto a darlo todo. Y si tenía una mentalidad para hacer las cosas, pero ahora entiendo cómo es en el reino, entonces debo aprender a vivir conforme a lo que el reino está hablando. Esto lo entendió el apóstol Pablo. Él decía, no, todo lo estimo por basura para ganar a Cristo. Y lo he perdido todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, todos somos confrontados en eso. Y cuando se va hacia adelante, Pablo no estuvo acá viendo este tipo de enseñanza, pero él tuvo una revelación también. Y básicamente era lo mismo. ¿Estamos dispuestos? Los discípulos pagaron el precio. Si nosotros queremos seguir hacia adelante, debemos entender que llega este momento de confrontación. Los discípulos lo vivieron. Andar con el Señor Jesús, oírle, experimentarle, estando con Él, nos lleva a esto. Dice, el pueblo asentaba en tinieblas. Su estilo de vida era de acuerdo a la tiniebla. Y lo que el Señor quiere es sacar todo estilo de vida conforme al mundo, que es pura tiniebla, para establecer estilo de vida conforme al reino. Y eso implica sacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿sí? Y estamos llamados a hacer muchas cosas en el mundo, pero manifestando el reino, manifestando el reino. Donde quiera que estemos, en la ocupación en la cual cada uno de nosotros se pueda encontrar. Entonces, el Señor está hablando acerca de esto. Dice, un tesoro escondido en el campo, un hombre lo encuentra, entonces dice, vuelve y lo pone, y va, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. El mercader de perlas dice, cuando encontró la gran perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese proceso se dio a los discípulos y se tiene que dar también en cada uno de nosotros. Estar dispuestos a dejar todo aquello que es contrario a Cristo, todo aquello que quiere atarnos al mundo para vivir dimensiones del reino. El Señor comenzó a enseñar y todos los milagros y todas las manifestaciones era para ver el mundo es limitado, el reino es ilimitado. Cristo gobierna sobre todo. Entonces vivir conforme al mundo es vivir en las limitaciones del mundo. Vivir conforme al reino es vivir en la riqueza, en la abundancia del reino y cómo el reino tiene una poderosa incidencia sobre el mundo. Es importante llegar a eso, renovar nuestra mente. Por eso el Señor dice, arrepentidos, cambia tu mentalidad. Y cambiar la mentalidad nos lleva a un momento en el cual tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones nos van a llevar a vivir unas vidas limpias, santas. Acuérdense que el aceite tiene que ser puro. Los depósitos tienen que estar limpios. Porque si el aceite está contaminado, el depósito no está limpio, pues cuando sale la luz o cuando se prende la lámpara, pensando en la mentalidad, ¿cierto?, de las lámparas de la época del Señor Jesús, comienza a salir mucho humo y eso contamina. Eso es tóxico, ¿sí? Enrarece el ambiente y necesitamos es lo puro. Y el Señor Jesús llevaba en esa dimensión. De tal manera que es algo en lo cual el Señor Jesús estuvo trabajando y llevaba a los discípulos en esa dimensión. Estamos hablando cómo Él activó, ¿sí? Todo era eso, andar con el Señor era ser ministrado. Y cada vez nuestros depósitos más limpios, más puros, para poder recibir más y más de la plenitud de Él en esa parte. Y en el capítulo 15 sigue enfatizando, sí, estamos en Mateo, sigue enfatizando esta dimensión tan importante. Está el Señor, enseñando y viene un momento en el cual Pedro le dice que les aclare la parábola, ¿no?, lo que estaba diciendo. Entonces él le respondió, también vosotros estás aún sin entendimiento. 15:15. ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina?
pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas contaminan al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Estamos hablando de contaminación espiritual, Señor. Cuando la gente habla, sobre todo el espíritu religioso, habla únicamente de lo externo. Se queda con el formalismo, lo externo. Lógicamente debemos tener cuidado, ¿cierto? De no contaminarnos, de no comer con las manos sucias. Eso es importante. Pero debemos preocuparnos aún más por la contaminación interna. ¿Sí? Y por eso él está diciendo, las que salen de la boca provienen del corazón y eso contamina al hombre. Del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Entonces la luz viene a confrontar todo esto. Un corazón conforme al mundo, un corazón con tiniebla tiene esto. Y por eso cuando la tiniebla sale, ¿sí? Dice, sale del corazón a través de palabras, a través de acciones, contamina y mantiene a la gente atada en ese tipo de acciones. Entonces debemos tener cuidado. ¿Y qué es lo que debemos tener cuidado? De nuestro corazón. ¿Sí? De nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? En momentos, ¿cierto?, de dificultad o en momentos así como que de reto, momentos expuestos frente al mundo, conductas del mundo, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Sí? ¿A qué se inclina? ¿A qué es atraído el corazón? Eso manifiesta. Hay contaminación, hay tiniebla en nuestro corazón, o lo que sale es luz que rechaza todo aquello que está en el mundo, porque dice, de dentro del corazón sale, ¿verdad? Entonces, andar con el Señor Jesús implicaba poder entender esto. O sea, los discípulos para decir, hermano, explícanos la parábola, explícanos la enseñanza. Dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, es el versículo 8. Entonces, están únicamente enredados en doctrinas, en tradiciones, en ritos. El Señor no quiere doctrina, no quiere ritos, quiere vida, quiere luz en nuestro corazón, que en nuestro corazón salga luz. Entonces Él dice, de dentro del corazón provienen malos pensamientos. Entonces, es mirar eso, ¿no? ¿Cómo están mis procesos mentales, mis procesos de pensamiento? Frente a situaciones, ¿cuáles son los primeros pensamientos que salen? Dice homicidios, quiere hablar acerca de la violencia, del ser duro con el otro, de intenciones duras, ¿sí? Violentas contra las personas, adulterio, está hablando acerca de falta de compromiso en el hogar, falta de fidelidad, de lealtad. Ahí está metida la traición. Está metida la traición. Y después sigue diciendo inmoralidad sexual. Pues bueno, el adulterio y la inmoralidad sexual pues también van unidos, ¿no? Porque es eso. ¿Sí? Y caer en otros actos, digamos, sexo prematrimonial entre solteros, fornicación, bueno, y todo lo que tiene que ver con pornografía, todo ese tipo de prácticas. Fíjate que tan sutiles son, por ejemplo, esos dobles sentidos. El doble sentido siempre tiene una intención y tiene una, como esa sutileza siempre como morbosa, como la lascivia, todo eso, mirar los ojos, todo está metido dentro de esa inmoralidad sexual. Sale del corazón, de lo que no es puro. Habla acerca de robos, o sea, la envidia, la codicia, ¿no? Querer arrebatarle lo que el otro tiene, de alguna manera. Estar en competencia con ellos. Falsos testimonios, difamaciones, hablar mal de las personas, o sea, sale una lengua que hace daño, ¿sí? Con murmuraciones, con críticas, con juicios, hace sentir superior a los demás. De tal manera que debemos tener mucho cuidado con eso. De dentro del corazón proviene, sale todo eso. Quiere decir, la tiniebla se anidó en el corazón y está produciendo todo eso.
Y es lo que la luz hace para ir a esos lugares escondidos que veíamos en la traducción viviente el sábado pasado. Entonces, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, Dios no quiere que en mi vida estén cosas que me estén contaminando. Dios lo que quiere es que haya luz, que esté manifestando vida, que esté manifestando el reino. El Señor comenzó a trabajar todo esto, y era importante con la gente, pero es muy importante con los discípulos. La gente que se asombra de sus enseñanzas, pues puede decir, es que esto de la vida cristiana es aburrido porque todo es pecado, todo es pecado. Bueno, lo que pasa es que en el mundo está rodeado simplemente de tinieblas y produce este tipo de cosas, ¿sí? Veamos las conductas que hay hoy en el mundo, no se asombra, ¿sí? Conductas tan perversas, diabólicas, simplemente es eso, que como no se quiere la luz, sino se quiere el mundo, entonces se permite que el corazón sea depósito de tiniebla, para que salgan conductas, actitudes, palabras, todo que contamina, que daña, ¿sí? Entonces cuando lo dejo salir, dice contamina, quiere decir ya me está deteriorando en mi manera de vivir, en mi manera de relacionarme con las demás personas, en mi manera de relacionarme en la familia, la manera de relacionarme absolutamente con todo, porque con ustedes esas conductas dañan mi vida y agreden a los que están a mi alrededor. Miremos, malos pensamientos, homicidios, o violencia, ¿no? Adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones, hacen daño. La luz produce vida, y es lo que el Señor quiere. Entonces viene la luz para que yo no permita nada de eso en mi vida. Si lo hay, Señor, lo rechazo. Y entonces comienzo, habíamos dicho, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, ¿cómo estoy mirando? ¿Cómo estoy permitiendo, ¿cierto?, que lleguen cosas a mi vida? ¿Qué es lo que estoy dejando entrar a mi corazón? Entonces, andar con el Señor Jesús, los discípulos comenzaron a andar, sus palabras eran luz, penetraban, ver la manera en que Él actuaba, la manera en que Él hacía las cosas, comenzó entonces a transformarlos. Ser activados para actuar en luz, para manifestar el reino, también entonces comenzó a llenar el corazón de ellos, ¿de qué? De manifestaciones del reino, soluciones del reino, actuar conforme al reino. Entonces ya ellos no estaban siendo contaminados para ser destruidos o destruir otras vidas. Estaban siendo llenos de vida para bendecir a otros, llenos de luz para establecer luz y que la gente comenzara a experimentar respuestas diferentes y ser atraídos realmente hacia la luz. Entonces, por eso es muy doloroso ver que cristianos, que se dicen cristianos, de su corazón sale todo esto, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Y han huido a la luz. Le han huido la luz. Lo que leíamos en Juan 3, ¿no? De aborrecen la luz. Y creo que aquí es resaltar esas palabras, ¿no? De dentro salen. O sea, quiere decir, están adentro y van a salir. Entonces, no es una cosa que solo produces oscuridad dentro, o sea, en la persona, sino que esa oscuridad va a salir y va a llenar de oscuridad a otros, porque imaginémonos esas intenciones, todo eso que sale, esos pensamientos, pero que producen como aún esos celos amargos, esas malas intenciones, esa deslealtad, esa traición. Primero nació oscuridad dentro y de un momento a otro salió y contaminó y puso oscuridad en otros. No puede que no digamos un adulterio puso oscuridad en la gente que le rodea porque dejó con dolor, les robó la confianza, les quitó una atmósfera de seguridad. O sea, como algo está dentro, la oscuridad, y esa sale y deja oscuridad en los otros, deja incredulidad. Lo más tremendo es eso, ¿no? Que lo que sale de un cristiano que se supondría debía ser luz, para que vea la luz y anhele la luz, ponga oscuridad y haga que los otros ya no quieran creer. Entonces es muy, muy tremendo cuando la luz, la tiniebla
sale, no solo quedó adentro, sino que sale. Y por eso el Señor nos dice, cuida en creer que la luz, no, ya me confundió, que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Puedes llegar hasta la persona a creer que porque es cristiano. El problema es ese, cuando llamamos bueno a lo malo. Claro. Y entonces ahí estamos ya perdidos. Entonces debemos tener en cuenta algo. La tiniebla quiere nuestro corazón. La tiniebla va por su corazón. Eso es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice, de ahí sale y contamina. Entonces, ¿qué es lo que la tiniebla quiere? Ir por el corazón de la gente para contaminar. Desafortunadamente hoy salió una noticia, bueno, en estos días. Un sacerdote violó a un niño desde pequeño, bueno, ya es adulto, y recién hasta ahora apareció todo eso. Pero él decía, ¿no? Decía hoy en la noticia, pervirtió mi inocencia. La tiniebla utilizada pervirtió la inocencia de un jovencito, ya hoy ya es adulto. Entonces, es eso, la tiniebla va por el corazón de la gente, para causar daño, para pervertir a otros, porque si sale y contamina, pues si sale ¿qué? A contaminar, a llenar con la inmundicia de la tiniebla. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Por eso el Señor en el proverbio nos decía, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Entonces, amados, tengan en cuenta bien esto. La tiniebla va por el corazón de la gente. La tiniebla está interesada en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para producir situaciones que van a contaminar, van a hacer daño, van a afectar. Y los llamados a hacer luz no puedan manifestar la luz. Y ese es el gran objetivo, ¿no? La tiniebla quiere que siga habiendo tiniebla, que no resplandezca la luz. Pero tenemos buenas noticias. Él es la luz verdadera, y esto que estamos compartiendo, si bien es confrontación, nos está confrontando, es para que nos sacudamos y no huyamos a la luz y empiece a sacar todo lo que sea de oscuridad, porque queremos ser vasijas limpias que contienen su aceite para manifestar su luz. Y eso es lo que está pasando con los discípulos. Esto que el Señor le está hablando, si bien está hablándoles a todos los que le están oyendo, pero está trabajando con los discípulos. Amén. Entonces la tiniebla quiere el corazón de la gente. Acuérdense, donde no hay luz, ¿qué hay? Tiniebla. Claro. La tiniebla es ausencia de luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Sí, hay tiniebla. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y guardar nuestro corazón. Y era algo que el Señor está remarcando de manera continua en los discípulos. Entonces, no eran perfectos, estaban en un proceso, ¿cierto?, de transformación, sacando todo lo que era tiniebla en sus vidas y haciendo que ellos amaran y se acercaran realmente a la luz. A la luz. Entonces, atesoremos eso en nuestro corazón. Dice el versículo 19, eso es lo que la tiniebla quiere hacer en un corazón, que se abre la tiniebla y rechaza la luz. Del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Entonces, y eso después da origen a muchas cosas más. Pero es eso, ¿sí? La tiniebla va por el corazón. Y debo entender entonces la importancia de rendir mi corazón. Por eso leíamos, cuando el Señor estaba explicando la parábola, que debo tener en cuenta, ¿no?, de la importancia de darle a Él el primer lugar, cuando habla de la perla y del tesoro escondido. Todo atesorar a Cristo, atesorar la luz, atesorarlo a Él a plenitud. Porque de eso se trata, lo que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo. Todo esto va unido entonces a una, digamos, que todo esto nos lleva a cambiar nuestra manera de ver las cosas.
y entender que hay una cultura del reino y que esa cultura del reino es la que nos llena de luz y la que nos permite vivir frente a todo. Lo más importante es que nosotros podamos, ¿cierto?, mirar hacia adelante. Pablo decía, tengo una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir? De que no estaba yendo en contra de Dios y no estaba contaminando o haciendo daño a otras personas. Lo más importante es eso, que mi vida está llamada, dice, para hacer luz y para que la gente vea las buenas obras y glorifiquen a Dios. Y glorifiquen a Dios. Que todo lo que salga de nosotros sea bueno. Que produzca que la gente glorifique, exalte a Dios. Y no que salga tiniebla, que haga daño. Lo más triste es eso. Hoy en día se están destapando más y más pecados en líderes religiosos, dentro de las llamadas iglesias evangélicas, dentro del catolicismo, dentro de los musulmanes, en todo lugar. Gente que se espera que tiene un nivel religioso, eclesial, pues tiene que comunicar algo diferente. Pero ¿qué hay en ellos? Tiniebla que contamina. Y tenemos que decir, Señor, no queremos, porque eso no es lo que Dios llamó. ¿Sí? Que los cristianos sean vistos como gente que contamina, que hace daño a otros. Debemos evitar, porque para eso no nos llamó el Señor. Debemos manifestar el reino, y el reino es vida. El reino es paz para los demás. El reino es que la gente vea buenas obras en Cristo para que glorifiquen al Padre. Y en nuestro corazón tiene que salir completamente eso. Y era el propósito con el Señor, el cual el Señor estaba ministrando la vida de los discípulos. Y a través del Evangelio uno lo entiende, pero también sabe de que también eso es parte de la transformación de lo que el Señor quiere. Quiere encendernos como lámpara, que la gente vea las buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Sí? No que la gente señale. Esos que se dicen luz, esos que se dicen cristianos y miren lo que están haciendo. Entonces, necesitamos afirmarnos y estar dispuestos absolutamente a todo por Él, para ir hacia adelante. Es lo que Dios espera y la manifestación de lo que es el reino de los cielos. Vayamos por favor al capítulo 22 de Mateo. Y aquí está un diálogo con uno de los líderes religiosos, porque bueno, el Señor hablaba y la gente, los contrincantes religiosos se quedaban sin palabra. Y quisieron ponerle otra vez como que la trampita. El versículo 36 dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces siempre cuando está buscando eso, ¿qué es lo supremo? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Eso es una luz gloriosa y poderosa para todos. Y lo que el Señor está allí remarcando y a la cual Él nos estaba atrayendo. Caminar con el Señor debe llevarnos realmente a esto. No podemos seguir hacia adelante sin esto. Y cumpliendo eso, llenamos nuestro corazón de vida, llenamos nuestro corazón de luz. Y la que nos guarda absolutamente de todo al estar acá en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces debemos manifestar luz. El mundo manifiesta tiniebla. Los cristianos manifestamos luz. Y una característica que hace que nuestras lámparas estén prendidas, que estén encendidas y estén alumbrando, haciendo bien a los que están a nuestro alrededor, no contaminando, no haciendo daño a los que están a nuestro alrededor, es esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor no es un amor ciego, es un amor que involucra todo nuestro ser. Le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Le amamos a Él porque vamos creciendo en revelación de Él y entendemos lo grande, lo majestuoso, lo santo, lo bueno, lo poderoso, todo acerca de Él y cómo Él se acerca a mí también en amor, en luz, para transformarme, para hacerme una persona de bien, una persona que puede manifestar todo lo de Él a través mío. Y entonces lo amo a Él por lo que conozco de Él y por los propósitos que Él tiene conmigo. Él me ama. Él me ama e inició una serie de propósitos. Él tiene un plan, un diseño para cada uno. Entonces yo lo amo a Él porque yo sé que puedo confiar en su amor. Él es bueno y misericordioso, Él no me quiere destruir, Él me quiere llenar de su plenitud. Entonces yo amo eso y lo amo y permito que Él obre en mi vida. Puede haber momentos duros en trato para quitar cosas de mi vida, pero no es para destrucción. Es para hacer resplandecer el plan de Él en mi vida, el diseño de Él para que resplandezca a Cristo. Entonces yo entender eso. Y cuando yo entiendo y estoy amando a Dios, se enciende la luz. Una persona que genuinamente ama a Dios, como dice acá, de Él depende toda la ley. No va a mentir, no va a hacer absolutamente nada, porque en primer lugar es Él. Es Él. Yo vivo para Él, Él vive, ¿cierto? En su presencia, me la está comunicando diariamente. Yo no quiero alejar esa presencia, quiero más acerca de Él. Y entonces eso me lleva como dice el Señor Jesús, porque le preguntaron por el primero, pero el Señor también puso allí el segundo. Es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios y aborrecer a los demás. ¿Sí? El amar a Dios no nos aleja de la gente. El amar a Dios nos lleva a actuar también en favor de la gente. No la contaminamos, porque no estamos recibiendo del mundo. No le dimos nuestro corazón al mundo para contaminarnos y hacerle daño a la gente. Le dimos nuestro corazón a Dios para que eso fuera una gran luz en nuestras vidas, esa conducta. Y el amor a Dios se encendiera como una gran luz que resplandece y que sea notorio. Esta persona ama a Dios. Ama a Dios. El testimonio del Señor Jesucristo acá es cuánto ama al Padre. Cuánto ama al Padre. De manera continua, cuánto amaba al Padre absolutamente en todo. Y algo que tiene que caracterizar a los cristianos es cuánto amamos a Dios. Y eso es luz. Y la vida de los discípulos se caracterizó por eso, amar. Amaron al Señor, amaron al Padre y siguieron hacia adelante en sus vidas. Y todas sus vidas, hasta el final de los días de cada uno de ellos, fue amor. Amor al Padre y amor a los demás. Entonces, el Señor responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso enciende una luz muy poderosa. Una luz muy poderosa. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es eso. ¿Sí? Entonces, la gente religiosa vive de qué debo hacer y qué no debo hacer. El cristiano tiene vida. Simplemente ama a Dios y ama a los demás. Y todo lo que brota del corazón es amor a Dios, amor al prójimo. No le va a tener malos pensamientos contra ellos, no va a adulterar, engañando a la esposa, provocando ciertos problemas en los hogares, no va a caer en inmoralidad sexual, dañando la vida de otras personas, pervirtiendo, no va a caer en homicidios, en violencia, no va a caer en robar, en despojar al otro, a quitarle, no va a caer en envidias, en codicia, no va a caer en malas palabras, en difamar o en los testimonios, palabras ofensivas, no va a caer en nada de eso, sino que está permitiendo que la luz de Dios los llene completamente. Y la luz produce vida. Y la luz que debe resplandecer en sus corazones, una de las características es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarlo por encima de todo. Amarlo, amarlo, amarlo. Y amar al prójimo como a sí mismo. De esta manera, entonces,
Es como, digamos, el Señor fue marcando la vida de los discípulos, fue preparándola para que fueran luz. Entonces ya la gente también miraba al Señor, pero en muchas ocasiones nosotros leemos que la gente le llevaba también a los discípulos. Y los discípulos iban primero a las ciudades en las cuales el Señor quería ir, manifestando el reino, manifestando luz. Y de todas esas formas, ¿cierto? Están manifestando porque el Señor los estaba preparando en esa dimensión. Y Él dejó bien claro, ¿cierto? La acción del Espíritu Santo en la vida de ellos. Él comenzó en el Espíritu, ¿se acuerdan cuando fue bautizado? Dice, fue bautizado, oró, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y se desató la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La plenitud del Espíritu Santo. Después dice el relato del Evangelio de Lucas que él fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Y en el Espíritu venció la tentación. Y también dice el relato que él regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y así entonces comenzó su ministerio. E introdujo a los discípulos en esa dimensión. Vamos a leer unos versículos en Juan capítulo 14. Juan 14. Dice, del versículo 15, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues ni lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. De tal manera que lo que está enseñando el Señor a los discípulos, ¿cuál fue? Que todo lo que vivieron, que todo lo que recibieron fue bajo la acción del Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Así como vivió el Señor Jesús en el Espíritu, ¿cierto? Comenzó su ministerio o su manifestación pública con el bautismo, vino el Espíritu Santo y de ahí en adelante todo fue, como dice Lucas, volvió en el poder del Espíritu Santo. Nada, ni la tentación allá en el desierto disminuyó esa presencia, sino que dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Estar con el Señor Jesús, los discípulos, era estar bajo ese manto profético, bajo ese manto de unción del Espíritu Santo. Por eso Él le dice, ¿no? Está con vosotros, está con vosotros. Por eso ellos se movieron en esa dimensión. Todo lo que vieron, esa impartición de autoridad y todo lo que ellos pudieron hacer también de milagros y de predicar y ver resultados, fue por la acción del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Pero llegaba un momento más adelante en el cual dice, estará con vosotros. Toda esta dimensión de ser luz tiene que vivirse en la plenitud del Espíritu Santo, en la dimensión del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender, ¿sí? Todo lo que hemos vivido, la única manera de vivirlo, de lo que hemos leído, la única manera de vivir a plenitud es siendo llenos del Espíritu Santo. Ese fue el secreto del Señor Jesús y es lo que le está impartiendo a los discípulos. Y hoy en día estamos llamados entonces a ser luz y a tener el aceite puro que es el Espíritu Santo, no las mezclas. Las mezclas el Padre las aborrece. Por eso las enseñanzas eran mantener el corazón limpio, amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. La única manera de hacerla es con la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestra carne no podemos, necesitamos al Espíritu Santo. Y a los discípulos les quedó bien claro, no fue por su carne, fue por la acción del Espíritu Santo. Y hoy en día para ellos, ¿cierto? El desafío estará en ellos. Y es el cumplimiento. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros, para que se manifieste toda esta plenitud. La luz, el Espíritu Santo en nosotros es el aceite que hace resplandecer a Cristo, que manifiesta a Cristo. Debemos entonces vivir vidas llenas del Espíritu Santo, para que se manifieste Cristo y se manifieste el reino de los cielos. Necesitamos vivir a plenitud,
esa dimensión del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor termina su ministerio dice, no se vayan hasta que no venga el Espíritu Santo y los llene. Y saldrán con poder. Entonces ya habían experimentado la acción del Espíritu Santo sobre ellos. Pero el diseño es ahora el Espíritu Santo llenándolos, envolviéndolos y saturándolos, yendo completamente hacia adelante. Él es el aceite para las lámparas. Todo esto los llevó el Señor Jesús a vivir y saber que ellos podían hacer eso, estaban viviendo, lo estaban haciendo, pero necesitaban ahora esa presencia continua del Espíritu Santo. Entonces, nuestra tarea es no apagar, no contristar, no entristecer, no limitar al Espíritu Santo, sino permitir que Él sea lo que llene nuestras vidas, porque nos va a activar a plenitud. Ese fue el proceso con los discípulos, y por eso de los discípulos se decían, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y lo único que era trastornar el mundo, hacer resplandecer la luz. El mundo entero estaba en tinieblas, pero ahora llegada la luz trastorna, hace correr las tinieblas. Amén. Y ese es el desafío que tenemos. El mundo hoy necesita ser trastornados por aquellos que son luz, que son lámparas, y que manifiestan la luz de Cristo a Él como Rey, y manifiestan el reino, una luz gloriosa, una luz poderosa que lo cambia y que lo transforma absolutamente todo. Necesitamos seguir en esa dimensión, necesitamos seguir hacia adelante. Entonces, amados, no sé si tienes unas palabras antes de orar. Creo que cuando el Señor nos dice que lo amemos con todo, ese amor que no es el amor que conoce uno como de solamente es un amor como sentimental, ¿no? Sino que es un amor que hace, el amor es luz, y empieza dice que cuando se le ama a Él, dice con todo el corazón, o sea, va a entrar, ese amor va a ser luz, y va a poner luz en el corazón donde están todos los deseos, y va a ser el único deseo, y todos los otros deseos van a estar sujetos a ese deseo de querer, de amarlo y de hacer lo que a Él le agrada. Por eso leíamos el reino es semejante a aquel que lo vende todo, que lo da todo, porque veo que Él es lo más precioso, la perla de gran precio. Dice con todo el corazón, o sea, todos los deseos van a estar sujetos a ese amor. Dice con todos los pensamientos, o sea, viene luz a los pensamientos, y no va a venir nada en mis pensamientos, nada oscuro, y no va a que mis pensamientos me conduzcan hacia lo que me puede llevar a errores, a caídas. Y dice, y con todas las fuerzas. Entonces es todo, quiero que es importante ponerle ahí, dice con todo, no con partes, sino con todo. Y con todas las fuerzas es esa voluntad. Toda mi voluntad está decidida a hacer todo, en todo lo que a Él le agrada. Ese es el amor. Entonces el amarlo a Él va a poner mucha luz, toda la luz en el corazón, en mis deseos, en mis pensamientos, en mi voluntad. Y algo que también quería como decir es que el Señor Jesús en el proceso con los discípulos no solamente les impartió poder y autoridad, o sea, les dio dones. Siempre lo hemos hablado, y es que los dones no manifiestan carácter, porque los dones los recibo, los dones es eso, un regalo, pero donde el Señor trabajó, sí les dio dones, sí les dio autoridad para que fueran a sanar, a hacer retroceder la tiniebla en los hogares, en las vidas, a través del poder de Dios que les era impartido. Pero en mucho de lo que hoy hemos compartido, está el Señor trabajando en la esencia, en la sustancia, en el carácter. Entonces no sirve tener dones si no tenemos un carácter transformado que manifiesta a Cristo. Entonces por eso Él dice, ¿no? Dice, para que a través de las obras glorifiquen al Padre. Pero las obras no solamente son los dones, no solo son los hechos de poder, sino
que vean esas vidas transformadas. Todos los ejemplos que tú, o bueno, los que has compartido hoy de lo que se lee en las noticias, esas noticias no glorifican, sino al contrario, deshonran. Entonces, ¿qué es lo que más glorifica a un papá? Es cuando ven a un hijo y dice, qué tremendo y hermoso es tu hijo, qué vida tan, que comunica, qué vida tan sana, tan limpia, que edifica con su sola presencia. Y nunca hablaron de que oró y se sanó, que sí, esa es parte, pero es una añadidura. Pero cuando, o lo que hablábamos, alguna vez hablábamos de cuando los papás iban a recibir las notas de los hijos y los profesores le daban todo un buen reporte. Qué buen hijo tienes. No qué buenas notas, ¿no? Sino qué buen hijo tienes, da un buen ejemplo. Entonces, eso es lo que glorifica a un padre. No los hechos de poder, porque eso los dio él, sino cuánta esencia, cuánto está saliendo de mi corazón que lo manifiesta él. Eso es lo que glorifica al Padre. No el poder, porque al fin y al cabo el poder es solo desde él, pero sí una vida transformada que manifiesta luz. Entonces la luz es que glorifiquen al Padre, que las tinieblas retrocedan y que la gente diga, yo quiero acercarme a esa luz. No quiero ser de los que aborrecen la luz, sino que quiero la luz para que todo sea manifiesto, los que esté escondido sea manifiesto, para que Él lo transforme, porque quiero que mi vida glorifique al Padre. Eso es lo tremendo de unos discípulos que quieren, que le siguen y que vienen cuando el Señor les dice, ¿no? Dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, pero es que Él se va y entonces nos deja a nosotros como luz del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo con los discípulos. Así que, amados, oremos. Amén. Oremos en este momento. Dele gracias allí, junto con su familia, a las personas que están compartiendo este tiempo, ese diseño tan especial que Dios tiene para cada uno, de ser luz. Y declare que su corazón nunca lo entregará a la tiniebla. Usted no quiere que de su corazón brote los malos pensamientos, los adulterios, la inmoralidad sexual, la violencia, los homicidios, la codicia, el hurto, la maledicencia, la blasfemia. Que su corazón no quiere que brote lo que va a contaminar a otros. Piensa allí en su familia. ¿Los ama? Y si los ama, no va a desear que sus palabras, sus acciones los contaminen. Pero ante todo, amar al Señor por encima de todo y con todas las fuerzas, con todo el ser. Amarle porque Él se acercó a nosotros con amor. Estábamos en tiniebla y en su amor hizo resplandecer gran luz. Y su luz nos acercó hacia Él para transformarnos, para sacar toda tiniebla de nuestro ser, para que no fuéramos de los que contaminamos a otros y destruimos nuestras vidas, sino para que fuéramos luz,
para manifestar buenas obras hechas en Cristo, para que el Padre sea glorificado en todo. Sobre toda cosa guardada, determine guardar su corazón. La tiniebla está interesada en su corazón, pero tomamos la decisión, como aquel que encontró el buen tesoro, encontró la gran perla, venderlo todo para poseer el tesoro, la gran perla, poseer el reino, poseer a Cristo. Determinamos que Cristo es nuestro gran tesoro, nuestra perla preciosa. Amén. Y que por tener más de Él y crecer más y más en Él, lo rendimos todo. Lo rendimos todo. Más de Cristo, más de Él. Y que Él sea la luz que resplandece. Y que sea la luz que brota a través nuestro, que no contamina, sino que produce vida, produce luz. Y que amamos al Padre por encima de todo. Le amamos. Y seguimos creciendo en el amarle. Le amamos hoy, ciertamente podemos decir que sí. Pero nuestro corazón va a seguir siendo ensanchado en el amarle a Él. Y ese amarle a Él plenamente guardará nuestro corazón irreprensible para Él. Padre, te decimos que queremos crecer en ese amarte por encima de todo, para que ese amor profundo por ti guarde nuestro corazón exclusivamente para ti. Amén, Señor. Y queremos, Señor, que tu luz resplandezca para que muchos vean obras que te manifiestan a ti y te glorifiquen y se acerquen a ti, Señor. Amén, Señor. Gracias. Padre, presentamos nuestras vidas, nuestros hogares y declaramos, Señor, que son exclusivamente para ti, donde se manifiesta tu vida, tu luz, todo lo bueno que solamente proviene de ti. Gracias. Gracias por tu amor y por habernos atraído de las tinieblas a tu luz admirable. Amén. Oh, te bendecimos por ello. Gracias, Jesús. Y declaramos, Señor, queremos seguir hacia adelante sin resistir a la luz, sin repudiando toda tiniebla. Amén. Queremos más y más de ti y agradarte en todo. Amarte con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y amar, Señor, a nuestro prójimo. Al que tú, Señor, pones cerca nuestro como familia, pones cerca nuestro como amigo, o simplemente traes en diferentes circunstancias a nuestras vidas. Amarle con tu amor y ser luz Amén. que bendice. Te bendecimos porque nos has transformado y tu luz nos ha hecho bien, mucho bien, Señor. Amén. Te bendecimos, te bendecimos. Gracias por tu amor, Señor. Permítenos resplandecer. Y amado Espíritu Santo, entendemos que todo es contigo, con tu fuerza, con tu presencia, no es con la fuerza nuestra. Te necesitamos, amado Espíritu Santo, llénanos, llénanos. Así como Cristo Jesús manifestó que fuéramos llenos de tu presencia, queremos ser llenos, Señor. Espíritu Santo, ven y llena cada corazón. Llena cada corazón. Tú eres el aceite vivo, fresco,
que mantiene, Señor, la luz en nuestras lámparas. Gracias por tu plenitud. Te bendecimos. Amén. Amén, amados. Les bendecimos y a disfrutar, servirnos los unos para con los otros, allí en familia. Amén. Y tener un corazón que enriquece a los demás con el amor que el Padre derrama en nuestras vidas. Les recordamos inscribirse para la escuela que tenemos, que comienza ya el próximo fin de semana. Va a ser de mucha bendición, de mucha sanidad y de mucha edificación para la vida de familia, seguir siendo como esas lámparas encendidas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es, estamos enviando el link en el canal de la congregación, pero si usted de pronto no está viéndonos aquí, que no, porque no está conectado directamente a este canal, entonces le pedimos que nos escriba para pedirnos ese enlace de la escuela Quebrantando el Espíritu de Orfandad en la Nación. Nos escriba a este correo: entrenamientos.ccpb. CCPB es con B corta porque es de Comunidad Cristiana Palabra de Vida, o sea, CCPB. Entonces, entrenamientos.ccpb@gmail.com, y nos escribe y le estaremos enviando el link para que se pueda inscribir. Va a ser una escuela muy, muy tremenda, porque Dios está empezando a hacer procesos de sanar todo lo que somos como esas lámparas. Así que les estamos motivando, invitando a que sean parte de esta escuela. Y bueno, nos vemos el miércoles. Seguimos con nuestro entrenamiento y discipulado los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Recuerden que la inscripción para la escuela es por familia, no por persona. Así es. Es una inscripción para la familia, el núcleo familiar, el que vive en casa. Así es. Entonces estamos atentos, un abrazo, nos alegra tanto compartir con ustedes. Les enviamos todo nuestro amor, un abrazo para todos, cada familia, son muy amados. Nos reencontramos el miércoles. Un abrazo. Shalom. Shalom. Bendiciones.